Bueno, sigamos entonces con nuestro planteo de la semana pasada. Empecemos, sí, todavía. Basta bueno, decir cosas tan inexactas, ¿no? Lamentablemente, este grupo de trabajo es así. El planteo que yo les hice la vez pasada, que es muy esquemático, que es solo para hacer como una muy pequeña introducción a la problemática de lo que es la historia de las mujeres y en realidad de lo que vamos a ver en los prácticos, que es los feminismos negros, los feminismos tercermundistas o de la colonialidad, que es un poco lo que Nacho les va a introducir en un rato. eh, Solo para meternos en la problemática de la mujer en tanto otro, porque no se olviden que en esta materia lo que hacemos es seguir este planteo de las otredades. Entonces, para poder abordar estas problemáticas bien contemporáneas de los feminismos y las problemáticas de género, yo les hice este planteo bien esquemático, siguiendo un poco, haciendo una inspiración Foucaultiana, de ver como una arqueología de la mujer, ¿no? De la representación de la mujer. Y entonces hacer lo mismo que Foucault había hecho con la locura con la mujer. Entonces yo le dije que íbamos a ver por lo menos tres capas discursivas que por más que es súper esquemático, imaginemos que estamos hablando así de muy poco tiempo y muy poco de cada una de estas capas, y por supuesto que es muchísimo más complejo y se podría hablar mucho más. Yo podría, no nos da el tiempo y tampoco me interesa que lo hagamos mucho más extenso. Es simplemente para que tengan este pantallazo general de qué sería, de lo que es la historia occidental de la mujer, ¿no? En esas tres capas que fue la capa griega, con dos pequeñas capas. Ay, me tira toda la gata. Con salí gata. Les dije que está terrible. Con dos. Esperen que se me cae todo, estoy grabando, es fantástico. Con dos. Con dos subcapas que son la del mito, y ahí vimos a Pandora, y la capa filosófica en general, que yo le dije que bueno, ahí podríamos poner la mujer castigo, ¿no? Que sería Pandora. Ahí aparecen algunos elementos importantes de la mujer que ponen a la mujer del lado del castigo, ponen a la mujer del lado del consumo, ponen a la mujer del lado de lo voluble, de lo inestable, de la apariencia, ¿no? De la seducción. Después estaba la capa cristiana medieval, que estaría representada por Eva, si seguimos en los relatos mitológicos, que sería la mujer pecado, y que, bueno, ahí se introduce algo más, algo, si quieren, como un peor todavía, que es la idea del pecado, la idea de que la mujer es la puerta del mal, la puerta del diablo, ¿no? Y también la peligrosidad de esta mujer, que no solo es peligrosa por el desgobierno que implica, eso era el planteo griego clásico sobre todo, sino que es peligrosa por el pecado, por el mal, ¿no? Y por lo que provoca, porque no solo que ella peca, sino que genera pecado, ¿no? Provoca el pecado en los hombres. Bueno, la capa que nos queda sería la capa más contemporánea, que podríamos ubicarla más o menos a partir del siglo XVIII, XIX, con el nacimiento de la sociedad burguesa. Ese sería el contexto, ¿no? Estaba lo griego, lo cristiano medieval, y acá sería lo burgués moderno, europeo propiamente, y la figura femenina acá sería el ama de casa, ¿no? Eh, yo voy a voy a explicarles dos cosas. Vamos a dividir esta capa no en dos capas. Voy a explicarles esta capa burguesa, cómo se constituye la mujer como ama de casa, que es el invento propiamente burgués, y después voy a tratar de hacerles un contrapunto de una crítica a esa construcción burguesa desde los feminismos socialistas, marxistas, comunistas, y el debate que hay en ese tipo de feminismos. No sé llamarlos no van a ser todas marxistas las que les nombre, pero sí serán algunas feministas que están discutiendo con el marxismo respecto del feminismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la mujer en el mundo burgués? Entonces, lo último, estas tres capas, aunque están dichas muy esquemáticamente, yo creo que son tres grandes pilares de la concepción actual de la mujer, ¿no? Yo creo que aunque en la historia después se han ido agregando un montón de elementos, fuertemente nuestra concepción occidental actual de la mujer está basada en estos tres pilares, ¿no? En Pandora, en Eva y en la ama de casa, que todavía seguimos sosteniendo, ¿no? Y como dije la vez pasada, no quiere decir que la Pandora que sobrevive ahora en las mujeres, en ustedes chicas, sea la misma Pandora griega, ¿no?
hay desplazamientos entre capa y capa que supone ciertas modificaciones, pero digamos, la historia de nuestra representación de la mujer estaría compuesta principalmente por estos tres elementos, creo yo, ¿no? Por lo menos en la representación dominante y hegemónica, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cómo se constituye la capa burguesa, ¿no? Sobre la mujer? ¿Cómo surge el ama de casa? Para entender esto hay que volver a algunas cuestiones de marxismo que nosotros vimos, del nacimiento del capitalismo, y lo voy a retomar porque es sumamente importante, y es entender que eh, nuestro mundo capitalista nace a partir de digamos, de un acontecimiento, así nos gusta llamarlo a Nacho y a mí, de un acontecimiento bueno, que resignifica a la totalidad del mundo, que es la aparición de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada puede ser entendida como el acontecimiento que da origen al capitalismo, ¿no? Como una especie de corte que va a separar a la población, en principio, en dos partes desiguales, que son los propietarios y los y las trabajadoras, ¿no? O todos aquellos que venden su fuerza de trabajo. Eh, esta propiedad privada lo que hace es eso que Marx llamaba la separación del trabajador de los medios de producción, de sus medios de producción, ¿no? Es decir, los trabajadores, o, digamos, las familias, la gente, es separada, ¿no? Es excluida de sus medios de producción, es excluida de todos aquellos elementos necesarios para producir, ¿no? Desde las tierras, los animales, los granos, hasta las herramientas, ¿no? Porque la propiedad privada, de alguna manera, es un principio de exclusión, ¿no? Eso sería la propiedad privada. Cuando algo es privado, supone una exclusión, ¿no? Exclusión de un sector de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta este momento, en la historia de la humanidad, porque esto valdría para todo el ser humano, eh, las casas y las familias siempre habían sido comunidades de producción, ¿no? Una familia es ante todo un grupo humano que vive y trabaja en el mismo lugar, ¿no? Familia es eso, sobre todo en el mundo occidental, eh, feudal y moderno, ¿no? Incluso, digo, hay miembros de la familia que no necesariamente tenían lazos sanguíneos, podía darse eso, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, de no me acuerdo si era un conde, algún título, ¿no? Nobiliario tenía que en su testamento repartía sus bienes entre su familia, decía, ¿no? Y entre la familia nombraba al mayordomo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque familia, ante todo, es ese grupo humano que vive y trabaja en un lugar. Primera cosa importante. Por supuesto, los modelos de familia que había antes no eran exactamente los modelos que tenemos nosotros ahora. Podía haber familia nuclear como tenemos ahora, pero el tipo de familia dominante que había eran las familias complejas, ¿no? O patriarcales, o bueno, en otras culturas, tribus y otro tipo de organización familiar. Eh, Además, el lugar, la casa donde se vive, era el lugar del trabajo, ¿no? La familia vive donde trabaja y la casa es un lugar de trabajo. Lo que quiere decir que la casa suele estar compuesta de aquellos elementos que sirven para trabajar, ¿no? Yo siempre digo medio en chiste, que es si uno entra a la casa de un campesino, de una familia campesina, típica de... Esto valdría para el mundo feudal europeo como para cualquier mundo americano precolombino, ¿no? Si uno entra a una de esas casas, encuentra, no sé, en una repisa el recuerdo de Santa Teresita y la foto de la abuela. No había eso. ¿Qué había? Había herramientas, había cosas, estaba el caldero, el fogón que podía estar en el centro de la casa sobre una pared, dependiendo de los siglos en el que estaríamos analizándolo. Había el lugar donde están los animales, podía ser, si la familia campesina no era muy grande, los animales podían estar en ese mismo lugar. Había un único lugar donde dormía todo ese grupo humano en el mismo ambiente. Y si era una familia más acomodada, podía haber algún piso o alguna otra habitación, pero no había habitaciones individuales, ¿no? Y todo el mundo trabajaba, ¿no? Trabajaba. Las casas tenían estas características, ¿no?
y la gente trabaja, ser una familia es ser una unidad de trabajo, ¿no? Claro, piensa en esto, porque hay una consecuencia que es lógica, que la podemos pensar. Si el capitalismo nace con la separación de los trabajadores de sus medios de producción, eso quiere decir que entonces las casas se vacían de esos medios de producción, ¿no? Porque si yo antes del capitalismo, tenía acceso o a tierras o a herramientas o animales, y eso era lo que estaba en mi casa, esa era mi casa, cuando a mí me sacan esos animales, etcétera, ¿qué pasa con las casas? ¿No? ¿En qué se transforman las casas y en qué se transforman las familias? Y entonces el mundo burgués lo que va a hacer es construir o a inventar una nueva familia que va a ser fundamental para la organización social en el capitalismo, que es la familia nuclear burguesa, compuesta de mamá, papá y un hijo o una hija, en donde la casa, por supuesto, ya no es más el lugar del trabajo, porque el obrero o la obrera tienen que ir a la fábrica a trabajar, entonces ya no puede ser un lugar de trabajo, y la casa se va a convertir en el... Bueno, sigamos, se cortó. No, no te dan una idea, si les cuento... Bueno, entonces lo que aparece es el hogar, ¿no? El hogar. El hogar... Te bancamos, sí, gracias Constanza. Eh, Gracias, Cecilia. El hogar es algo completamente nuevo, ¿no? El hogar, ¿qué es? El hogar va a ser un espacio en donde vive la familia, en donde vive esta familia nuclear, que se va a definir como un espacio doméstico, que va a ser el espacio propiamente de la reproducción. En ese hogar, además, se van a encarnar los valores propiamente burgueses, ¿no? Valores como la intimidad, valores como el pudor, como la privacidad, son propios del mundo burgués, ¿no? En el ideal, el mundo burgués lo que propone es que las casas reproduzcan de alguna manera la división entre el espacio público y el privado. Creo que esto habíamos hablado algo con Marx. ¿Esto qué es? Que bueno, que haya una parte de la casa que sea pública y una parte que sea privada. El diseño, por ejemplo, arquitectónico introduce la idea del pasillo, o la, el dispositivo del pasillo, que lo que permitía es separar los ambientes de tal manera que para acceder de un ambiente a otro uno pase por un ambiente que es público, que es el pasillo, y después puede entrar en cada una de las habitaciones. Porque antes las casas tenían las habitaciones como perdón, tenían las puertas entre las habitaciones, de tal manera que yo quería ir de una habitación a otra y pasaba de una habitación a otra, ¿no? Y no solo en las familias pobres, esto es en el Palacio de Versalles está definido así, ¿no? Es decir, yo siempre digo este chiste, ¿no? Cuando el rey y la reina estaban acostados, si les tocaban el timbre y venía el correo, la reina en la cama recibía al cartero, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, chicas, o chicos, si recibirían al cartero acostados en la cama, ¿no? Y creo que eso ya supone entrar en unas variables que no tienen que ver exactamente con lo que estoy explicando del capitalismo. Mercado Libre, claro, es como si uno recibiera Mercado Libre y se acostó en la cama. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que no existía antes en el mundo capitalista la idea de la privacidad, la idea de la intimidad, la idea del pudor, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si yo para pasar una habitación a la otra tenía que la puerta estaba dentro de la habitación, yo tenía que pasar por la habitación del matrimonio para ir a mi habitación, por ejemplo. Entonces el pasillo lo que permite es la encarnación de un valor propiamente burgués, propiamente del mundo burgués, que tiene que ver con la privacidad, con lo privado, ¿no? Y que es la idea de la intimidad y la idea del pudor, que son cosas bien burguesas, ¿no? Que es lo que nosotros vemos cuando vemos a los pobres que son inmorales y son impúdicos, porque están todos en la misma habitación, etcétera. Entonces, en este espacio nuevo doméstico va a ser el espacio femenino por excelencia, ¿no? La mujer se va a convertir en una ama de casa. Y de alguna manera, el capitalismo se va a organizar, no en su totalidad, pero sí en una tendencia, como un sistema, como un modo de producción en donde lo masculino va a quedar ligado a la esfera de la producción y lo femenino va a quedar ligado a la esfera de la reproducción. Es un tópico tradicional dentro del feminismo y dentro de cierto feminismo que dialogó un poco con Marx, que yo creo que habría que hacerle algunos matices a esos planteos,
pero que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Las mujeres se tenían que quedar en la casa. Es decir, la mujer progresivamente la idea es que salga de la esfera de la producción. Es decir, lo masculino es la producción de los bienes materiales y lo femenino sería la esfera de la reproducción, ¿no? Claro, ¿qué es la esfera de la reproducción? La esfera de la reproducción, como estaba planteado incluso por el propio Marx, la esfera de la producción no tenía que ver con la producción y con la producción de valor. Tenía que ver simplemente con la reproducción, que es comer, mantener el espacio limpio, ordenado, los niños que estén sanos. La mujer se encargaría de una reproducción. Bien, entonces ahí se empieza a constituir la idea del ama de casa. La mujer en tanto ama de casa, entonces, es la encargada, es la que garantiza la reproducción como de la especie, ¿no? Entonces, lo femenino está ligado a algo que en el planteo de esta sociedad no participa de la producción, que sería no participa propiamente del aspecto más humano, ¿no? Porque la reproducción biológica de la especie sería algo casi animal, ¿no? Bien, la mujer como ama de casa entonces supone una nueva concepción del género, ¿no? Es decir, aparecen nuevas concepciones de qué quiere decir ser mujer y qué quiere decir ser varón, ¿no? Porque eso es lo que hace un poco la familia nuclear. La familia nuclear burguesa lo que hace es distribuir roles de género, primero, qué quiere decir ser mujer, qué quiere decir ser varón, la mujer es el ama de casa, es ese ser que está en el espacio o la esfera de la reproducción, y ser varón es el trabajador obrero que participa de la producción, ¿no? De la producción de bienes. Entonces, ahí hay algunos elementos, es mucho más complejo esto, pero para entender un poco este planteo, elementos que definen cuestiones de género, ¿no? ¿Qué quiere decir ser varón y mujer en el mundo burgués? Femenino es ese ámbito, ¿no? Que todas ya lo saben esto, porque es nuestra historia, no descubro nada nuevo, pero lo que quiero que se entienda es que esto es una producción burguesa, que esto no era así antes, ¿no? Que si bien la mujer en muchos casos había estado ligada a la casa antes no era un espacio doméstico, no era el espacio de la privacidad, era el espacio del trabajo también. Claro, crecimos con eso y todavía sigue siendo así, ¿no? Entonces, en este contexto... Una... Sí, Nacho. No, solo en esto último que acabas de decir, un pequeño ejemplo que trabaja Federici en ese texto que les habíamos nombrado, El patriarcado del salario, Claro. y de cómo cuando se empieza a dar esta construcción que está explicando Guido, se empieza a ver como con muy malos ojos que las mujeres vayan a las tabernas a tomar, que las mujeres se encuentren en las esquinas a charlar y a parlotear a los gritos. Claro. Que las mujeres tengan conductas que empiezan a codificarse como solo de varones. Trabajar con la fuerza física en la fábrica, encontrarse después a beber. Todas esa serie de elementos no existían antes, estaban puestos Claro. en que podían hacerlo una mujer. A partir de esta construcción empieza a pensarse la idea de lo femenino, de alguien que es femenino. Yo siempre me acuerdo a mi abuelo cuando vio a mi prima tomar del pico una vez y casi se muere, Claro. porque era esta idea de no estar siendo femenina. Claro. Sí, después lo que va a aparecer en el capitalismo, cuando se necesita incorporar. A ver, la mujer siempre estuvo incorporada a las fábricas, obreras existieron siempre, ¿no? Pero en el ideal eso competía con el varón, entonces por eso también la depreciación de los salarios femeninos, ¿no? Porque en realidad no se estimulaba a la mujer a trabajar, entonces eso, ahí está un poco el origen también de esa desigualdad en los salarios. ¿Y por qué? Porque a la larga se veía que era más rentable pagarle más al varón por un salario familiar y que la mujer quedara en la casa garantizando otras funciones sociales de la reproducción de la clase obrera, que era mantener al marido, criar a los hijos, que después se convirtieran en una buena fuerza de trabajo para mañana, para el día de mañana. Entonces, no se estimuló. Esa es una de las razones de la desigualdad del salario. Después, por supuesto, cuando el capitalismo necesita incorporar más o menos, va a generar sí empleos propiamente femeninos, ¿no? Las secretarias, las telefonistas, va a haber, sobre todo después de la guerra en Estados Unidos, ¿no? Que es el gran modelo conservador de la familia, ¿no? Después se dieron cuenta que era beneficioso para sus ganancias que las mujeres trabajen. Bueno, al principio, por supuesto, al principio trabajaba todo el mundo, ¿no? Cuando se empieza a organizar el capitalismo de a poco, son reclamos propios de los obreros, ¿no? Que le den salario familiar para que la mujer quede en la casa. Y claro, al sistema le viene bárbaro eso, ¿no?
Bueno, esta familia nuclear, digo, distribuye roles de género bien marcados y también lo que va a definir es lo que es algo propio del mundo burgués, que es la idea de la sexualidad, ¿no? Como alguna vez ya les explicamos, la idea de sexualidad también es un invento de este mundo burgués. La familia lo que hace es codificar la sexualidad de dos maneras. Por un lado, como una sexualidad heterosexual, ¿sí? La familia es lo que vuelve digamos, a la sexualidad heteronormativa, ¿no? No existía antes la idea de sexualidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el problema va a estar puesto ahora en los actos sexuales que definen una identidad, ¿no? Eso no existía antes. Antes, si un hombre se acostaba con un hombre, eso no lo convertía en un homosexual, porque el acto no definía una identidad. Eso es propio del mundo burgués, ¿no? Entonces la familia es un poco el dispositivo social propiamente burgués que va a poner a la sexualidad sobre la escena, ¿no? No estaba esa problemática. Antes, como van a leer en el texto de Preciado, ese texto maravilloso de Preciado, cuando Preciado era Beatriz todavía, ahora es Paul, que es texto yonki, ahí tienen una breve historia de esta historia como de la sexualidad, en donde el texto, él, plantean que en el siglo XVII en Europa había lo que se llama un sistema de semejanzas, que era la idea de que había un único sexo, había un monosexo, y el sexo femenino era un sexo como debilitado, era un sexo imperfecto, ¿no? Como si yo les dijera que, no sé, los ovarios eran testículos que no se habían desarrollado, el clítoris era un pene que no se había desarrollado, era un único sexo, y que la mujer estaba definida únicamente por su capacidad reproductiva. Y si una mujer tenía barba, era igualmente mujer. En el siglo XVIII lo que aparece es un sistema de oposición, no de semejanzas. Va a haber dos sexos distintos, el masculino y el femenino son dos sexos distintos, y a partir de esa división entre dos sexos puede aparecer la idea de la sexualidad, ¿no? Y toda la problemática va a estar puesta en esta idea de sexualidad porque es la época en donde lo que está en conflicto son las conductas, ¿no? Entonces la conducta sexual va a ser un problema. Aunque la sexualidad al interior de la familia nuclear siga ligada a la reproducción, ¿no? La sexualidad va a estar ligada a la reproducción. La familia nuclear hace esto, ¿no? Lo que busca es fijar el deseo en una forma heterosexual. Eso es muy porque no es así, ¿no? Nos tendríamos que meter, si quieren, en problemas, no sé si psicoanalíticos, pero porque pueden ser filosóficos de cómo entendemos el deseo y cómo entendemos la sexualidad, ¿no? Pero sin entrar en detalles, yo les puedo decir que el deseo no es bueno, en parte Freud lo dice, ¿no? No es ni heterosexual, ni homosexual, ni bisexual. Esos son fijaciones del deseo, ¿no? Es decir, el deseo queda fijado de una determinada manera. El deseo, digamos, queda fijado a partir de inscripciones en nuestro inconsciente, sea el inconsciente personal o un inconsciente social, como plantean Deleuze y Guattari, pero es un inconsciente en donde se va a inscribir el deseo. El deseo como va siendo surcado ese inconsciente para que quede heteronormativizado ese deseo, ¿no? Si te creas viendo un modelo de padres, influye. Sí, sí. El problema, Freud lo explica en el texto Fantasías. No sé, Constanza, si se llama así el texto. Bueno, sí, eso es así, está bien. Lo que pasa que, ¿qué es lo que no hay en Freud de todo esto que estoy explicando? En que esa inscripción del deseo heteronormativizada, es algo propio de la familia burguesa. Es un efecto de la familia burguesa como gran dispositivo de control de la subjetividad del mundo burgués. El mundo burgués necesitaba producir subjetividades en donde lo femenino fue una cosa, lo masculino fuera otra, lo femenino y lo masculino se relacionaban de determinada manera. Eso es la familia nuclear. Que responde a qué cosa? A la gran organización de la división entre lo femenino como el ámbito de la reproducción y lo masculino como el ámbito de la producción. En Freud eso no está, ¿no? Para eso hay que ir al texto del Antiedipo de Deleuze y Guattari, donde lo que ellos dicen es que es la familia burguesa la que codifica al deseo de esta manera, porque el deseo no es ni una cosa ni la otra. Ellos hablan de una polisexualidad, una multisexualidad. El deseo no está codificado en realidad, ¿no?
no tiene una identidad el deseo. Eso es producto social. ¿Y por qué de esta manera? Porque así lo exigía de alguna manera esa organización del capitalismo, ¿no? Bien, entonces, no sé, Nacho, si vos querés decir algo. Entonces, No, perfecto, Guido. entonces esta construcción burguesa de lo femenino, lo que va a hacer es, por un lado, sacar a la mujer de los ámbitos de control, de control de tener control sobre algo, de los ámbitos de la producción, ¿no? Incluso para poder territorializar, para poder separar y aislar a la mujer al ámbito del hogar, fue necesario sacarla del ámbito social. Y sacarla del ámbito social supuso, como yo les dije, el principio de exclusión que impone la propiedad privada, pero que es un principio de exclusión que va a tener criterios como patriarcales, ¿no? Porque entre otras cosas, se la excluye no solo de las propiedades, sino que se la va a excluir de los saberes, por ejemplo, ¿no? Y eso también supone una propiedad privada, ¿no? Federici, que Nacho le citaba recién, bueno, hablamos la vez pasada, creo, del texto Calibán y la bruja, en ese texto esta Federici plantea un poco que el capitalismo necesitó extraer de lo femenino los saberes vinculados al control de la vida, ¿no? Como los saberes vinculados con los partos, ¿no? Con las medicinas populares, ¿no? Es decir, los saberes que me permitían a mí controlar la vida estaban en las mujeres. Entonces, el capitalismo refuerza eso, ¿no? De los que Guido se cortó. Uy, Ricardo, no sé. No sé qué me preguntas, me repasé. Si te acordás, pregúntame de vuelta. Sí, hola, Guido, Sí, ¿cómo estás? decime. Ahí está, me dijo Dolores, de los saberes. Y las mujeres quedaron excluidas en los saberes, perfecto. Claro. Ahí está. Bueno, entonces, Yo no había escuchado. esto supone toda una, digamos, todo dispositivos de normalización, como diría Foucault, ¿no? Había que normalizar a estas mujeres. Había que normalizarlas, había que sacarlas de esos ámbitos del saber, de esos ámbitos de la producción, de esos ámbitos del poder, ¿no? Y la familia nuclear fue el gran dispositivo que logra eso, ¿no? Incluso fíjense que en la construcción, incluso arquitectónica de los hogares burgueses, la idea es que el hogar quede excluido de lo público, ¿no? Y si bien la mujer, como les dije antes, dependiendo de las culturas, podía estar más o menos excluida de lo público, acá está físicamente excluida, ¿no? Porque piensen en, por ejemplo, la idea de las cortinas es otra idea propiamente burguesa, ¿no? Parecen tonterías, pero no es para nada una tontería, ¿no? Las pesadas cortinas lo que hacen es aislarnos del mundo exterior y público que se convierte en peligroso. Entonces, la mujer queda recluida en ese ámbito, ¿no? Y en ese ámbito se profundizan características que son milenarias de lo femenino, como la sedentarización, la paciencia, ¿no? Y aparecen actividades propias de una buena ama de casa, que son, no sé, el jardín, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo esto medio en chiste, pero que creo que no es chiste. En un jardín, claro, uno tiene que ser parte de la vida burguesa y tener una casa burguesa. Si uno no tiene eso, ya está todo mal, porque entonces ya no podrá ser ni un buen hombre ni una buena mujer y ya está en falta por un montón de lugares. Pero si uno es una persona de bien y tiene una casa de bien, es muy cool hacer paisajismo. Claro, no, pero el paisajismo no. La actividad femenina en el jardín, ¿qué es? Es la plantita, es la macetita, ¿no? Y el hombre el domingo corta el pasto con la máquina. Es un modelo, pero espectacular, de lo que es la construcción, si quieren, industrial de la división de lo masculino y lo femenino, ¿no? La mujer en la tarea manual, quedarse sentada, paciente, sobre una plantita haciendo el canterito, una maceta, y el hombre manejando una máquina. ¿De dónde viene esa idea? Ya todavía hoy es raro ver una mujer que esté cortando el pasto con una máquina. ¿En dónde? En los barrios burgueses, por supuesto. Eso lo hace el varón el domingo, que es su día de descanso. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, esto viene en parte de esta construcción burguesa, ¿no? Entonces, digo, aunque sea muy por arriba todo lo que les estoy explicando, sí quiero que se entienda que la idea del ama de casa es un invento burgués que antes no existía, porque las mujeres trabajaron siempre.
podían tener otros trabajos, siempre hubo una división sexual del trabajo, fantástico, pero siempre hubo trabajo en la mujer, ¿no? Sí, Ricardo. Guido, esto me hace pensar que todos estos parámetros se vienen definiendo de, por ejemplo, las mujeres que son nenas, ¿verdad? Sí, Y me hace recordar que cuando jugábamos en grupos de chicos y había una de las nenas que le gustaba subir mucho a los árboles, jugar a la pelota, era una machona, y claro, sí, estaba sí. mal porque rayaba en el campo de lo que tendría que, de lo que era exclusivo para los varones. Sí, sí. Sí, sí, claro. Lo femenino, además recuerden esto, a ver, no sé si se los expliqué, pero hoy en día ya son conceptos como muy a la mano, ¿no? La familia burguesa lo que hace es un trabajo sobre el género, es definir las conductas consideradas femeninas o consideradas masculinas, eso sería el género, ¿no? En el sentido que le da esta Judith Butler, que es el género como algo performativo, ¿no? ¿Qué es el género? Bueno, el género son esas conductas que hacemos públicamente, ¿no? Y que están identificados en un momento dado como masculinas o femeninas, ¿no? Entonces la familia burguesa define el género, pero también define la sexualidad, que es otra cosa distinta. ¿Qué es? Bueno, la sexualidad se vuelve heteronormativa. Hay una conducta sexual normal, una conducta sexual a la que hay que normalizar todas las otras conductas sexuales, que es la heterosexualidad. ¿Y por qué? Porque es en la heterosexualidad en donde se da la reproducción. Y por ahora, en esta familia nuclear burguesa, la idea es la reproducción. La mujer está asociada a la reproducción, ¿no? Jugué fútbol femenino y mi mamá no me fue a ver los partidos por un año, dice Cecilia. Claro. Bien. Bien, entonces sería esta idea del ama de casa vinculada a lo doméstico y separada de la producción, un aporte fuerte del mundo burgués para la sociedad industrial. Esto cambiaría si lo traemos al capitalismo más de punta que hay hoy en día, ¿no? En donde que ya al no ser más capitalismo industrial, por lo menos en el aspecto más de punta, ¿no? Más vanguardista, por supuesto ya no tiene más sentido la familia. Y esto también lo vemos. Si la tendencia es a que se disuelva la familia nuclear, porque porque ya te separás, tenés hijos solos, vientres subrogados, adoptar no sé qué, matrimonio igualitario, todo eso, que algunas cosas pueden estar bien y otras no, capaz que son un desastre, pero todo eso es posible porque la familia nuclear ya no sirve más, porque no es más la industria. El capitalismo no pasa más por esa industria. Entonces, lo que hacía la familia nuclear, que era producir estos géneros, abrochar una sexualidad a la heterosexualidad y a su reproducción, eso no lo necesita más el capitalismo. Entonces la familia empieza a hacer otra cosa o desaparece como una institución. Sería algo que puede estar ocurriendo.